En este segundo vídeo vamos a aprender a cambiar las propiedades del texto. En la barra de herramientas vamos a encontrar una serie de opciones que nos van a permitir cambiar la fuente, el tamaño de la letra, vamos a poder ponerla en negrita, cursiva, subrayado, incluso vamos a poder ponerla como un superíndice o como un subíndice. Para ello vamos a ver las distintas opciones en cada una de estas frases que tenemos en el documento que preparamos en el primer vídeo. Si seleccionamos la primera frase, simplemente pulsando en B de bold en inglés, tendremos el texto en negrita. Al seleccionar esta, si queremos ponerlo en cursiva, simplemente tendremos que pulsar la opción I de italic. Esta tercera frase la vamos a poner subrayada, simplemente pulsando en la U de underlined. La cuarta la vamos a tachar con la S de strike through. La quinta vamos a cambiarle el color, vamos a ponerlo en verde. La sexta vamos a cambiar el tamaño de la fuente. Ahora mismo la tenemos en una fuente de 12 puntos y vamos a ponerla en 18. Por último, vamos a cambiar la fuente a Arial en la primera y a Cantarell en la segunda. En la última línea tenemos que 22 es igual a 4. Simplemente cambiando el segundo 2 por un superíndice, 2 al cuadrado, sí que es igual a 4. Con esto tendríamos las opciones básicas para cambiar el formato de texto.